Siempre Dios tiene un remanente bonito que está buscando la verdad en su palabra. Sí, hasta los años 1900 más o menos, parte de la Edad Media, los médicos aconsejaban a las personas fumar tabaco para mejorar problemas respiratorios y del pulmón. Imagínense eso. Nunca me he sentido tan libre de estando en la iglesia, porque puedo conocer qué es lo que está mal y lo que está bien, y tengo el poder para elegir eso. Tres en fe, tres voces, un mismo Señor, fe, esperanza y verdad. Tres en fe, tu podcast de fe. Familia, bienvenidos nuevamente a este espacio. La verdad estamos felices de que puedan compartir con cada uno de nosotros este momento en que podamos reflexionar, aprender y también dialogar acerca de un tema interesante para hoy. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Familia del gozo, se me metió aquí el espíritu del gozo del pastor Arnaldo Cruz. Saludos, estamos felices como siempre de poder compartir con ustedes este tema y de que ustedes nos acompañen también. Sí, igualmente nosotros esperamos que ustedes la estén pasando tan bien como nosotros y como siempre, pónganse cómodos que esto se pone bueno. Y juntos somos Tres en Fe. Muchachos, adentrándonos directamente en el tema que nos interesa el día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de una palabra que nosotros indirectamente cometemos muchas veces, pero en la actualidad se llama la mentira moderna. ¿Cómo podemos empezar este tema de hoy con esa palabra, definiéndola o quizás hablando un poco acerca de ella? Bueno, hoy día la gente le gusta escuchar lo que quieren escuchar. Sí. Y muchas veces, aunque no sea cierto, aunque no sea muy acertado, con tal de que la persona se sienta bien, no importa que le estén diciendo una mentira disfrazada de verdad. De verdad. Uh-huh. Y eso es una de las estrategias que ha usado Satanás durante toda la historia. Muchísimo. La mentira, decir cosas que parecen buenas, pero que no son verdad. En realidad no son. Sí, exactamente eso. Vamos a hablar acerca un poco de cómo en la actualidad se normalizan ciertas ideas que pueden alejarte de Dios, que aunque parezcan buenas, y pueden alejarte de ti mismo y también tienen otro trasfondo. Nos han prometido mucha libertad, pero vivimos en el mundo más esclavizado. Sí. O en la era más esclavizada. Uh-huh. ¿Qué podemos decir acerca de eso nosotros? Una de las cosas que los seres humanos estamos cometiendo esos errores hoy día es que, aunque no sepamos realmente la fuente de lo que estamos escuchando, viendo, no importa, la aceptamos. Sí. Y pasa mucho con los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, las noticias. Hay gente que son muy fieles a las noticias. Uh-huh. Y una noticia puede ser mentira. Pero la gente la dice con tanta pasión y hacen ver que todo es cierto y terminamos creyéndolo. Sí. Uh-huh. Y otra cosa es que se están normalizando muchas cosas que no son buenas, pero que las venden como buenas y mucha gente las pone como buenas, pero no son realmente buenas. Así es. Saben que en la Biblia, ya adentrándonos un poquito a un tema más espiritual, en la Biblia hubo un engaño, un primer engaño. En la historia se cuenta específicamente en el libro de Génesis, los que ya conocen la historia de Adán y Eva, la serpiente, que era representada por el enemigo, Satanás, le dijo un porcentaje de mentira con un porcentaje de verdad. Esa historia, recordemos que la serpiente le dijo a Eva específicamente, si comes de la fruta no vas a morir, más bien vas a ser como Dios. Uh-huh. Y si te pones a estudiar un poco esa historia, verdaderamente Satanás le dijo a Eva que no iba a morir y no murió cuando comió la manzana, pero murió mucho tiempo después. Entonces, vemos como el mundo muchas veces te dice cierta mentira con un grado de verdad, pero hay que tener mucho cuidado porque tiene un trasfondo. Sí. Sin embargo, esa mentira que Eva aceptó como una verdad y fue todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Exactamente. Porque Dios le dice, no moriréis. Moriréis. Si la tomas, moriréis. La verdad que Satanás le disfraza, que era una completa mentira, es no moriréis. Y aunque no hubo una muerte física para ellos, sí murieron. Sí, claro. Sí murieron. Y aparte, recuerden el papel que jugaron allí los corderos. O sea, sí hubo muerte sustituta.
Ujú. Y eso es lo bonito. Por eso Jesús muere en la cruz por nosotros, porque era yo el que necesitaba, el que tenía que morir, pero Él muere en mi lugar para poder redimirme de mis pecados. Exacto. Entonces Satanás sí le dio una mentira disfrazada de verdad y Eva creyó la mentira como si fuera una verdad. Así es. Entonces, eso ocurrió en esa hace miles de años, pero en la actualidad hay ciertas mentiras disfrazadas de verdades, ¿verdad? Ujú. Jorvis, tenemos por ahí algunas frases anotadas. Sí. Una es, haz lo que te haga feliz. Tenemos Muy una por ahí. común. Se escucha mucho eso. Sí. Sí, se escucha bastante hoy en día que muchas personas dicen, sigue lo que tu corazón te dicte, por ejemplo. Tu verdad, por ejemplo, en estos días hablamos de eso también. Tú tienes tu verdad y bueno, los demás no importa, la verdad de los demás no importa. Pero no es así. Y tenemos otra que dice, nadie puede decirte qué hacer. Imagínate eso. Sí, vivimos en una época en que cuestionar la verdad está como fuera de lo común, Sí. ¿cierto? Pero alejarse de Dios es normal. Mm. Y de hecho Isaías, el libro de Isaías en el capítulo 5 dice que nosotros hoy aceptamos las cosas buenas como malas y las malas como buenas. Así es. Y eso de alguna manera es una mentira porque no puedo aceptar lo malo como bueno, ya es mentir. Sí. Dios dejó estatutos, Dios dejó cosas importantes. Mire, para que ustedes tengan una idea, les voy a poner un ejemplo de lo que podría ser hoy una mentira aceptada como verdad con un ejemplo de antaño. Ok. En la antigüedad, en la Edad Media, los médicos incluso recomendaban a las personas que no se bañaran porque era peligroso para su salud. Entonces la gente duraba, escuchen, hasta 6 meses sin bañarse. Wow. Porque la gente decía, no, el médico dice que si me baño me voy a enfermar. Entonces, ya se bañaban era cuando ya no podía el cuerpo más. Sí. Entonces lo hacían bajo unas reglas estrictas y eso los reyes, todo el mundo utilizaba la misma técnica. No se bañaban porque era malo. Otra de las cosas que hasta hace muy poco, y cuando les digo muy poco, obviamente estoy hablando de muchos años, pero sí es relativamente poco, era que los médicos aseguraban que los niños no sentían dolor. Y operaban a los niños incluso de corazón abierto sin anestesia. Y los niños llorando, pero... Y entonces, exacto, entonces venían los padres y decían, pero ¿por qué llora el niño? ¿Por qué tiene reflejos cuando lo pinchan? Él decía, no, eso no es dolor, eso es reflejos del músculo. Y en 1980, un niño que estaba siendo operado se murió. Entonces, con base en eso, hicieron una investigación y se dieron cuenta que los niños era todo lo contrario. Su sistema nervioso les causaba más dolor que un adulto. O sea que toda esa generación, todos esos niños que sufrieron, los médicos decían que no sentían dolor. Y eso era una verdad y era una mentira que se había aceptado. Pobres como una niños. verdad. Sí, pobres niños. La verdad, por eso es que la Edad Media también había un poquito bastante de ignorancia. Mucha y lo que sombra. conocemos mucho como mentalidad de rebaño. O sea, se decía algo y toda la mayoría lo seguía sin hacer lo que mencionabas. Investigar un poco, Sí, especular sí, no. a ver si verdaderamente lo que me están diciendo es verdad o mentira. Ahora bien, muchachos, si la verdad, según la Biblia, si la mentira, perdón, nos hace esclavos, entonces la verdad nos hace Libres. nos hace libres. Quiero comentar con ustedes un versículo maravilloso de la Biblia que se encuentra en Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, que el conocimiento para nosotros es necesario adquirirlo. ¿Y dónde obtenemos el conocimiento para vencer la mentira? Sí, y precisamente hoy vinimos a hablar sobre eso. ¿Dónde encontramos Exactamente. la verdad? Y la verdad la encontramos en la Biblia. Escuchamos como estas frases, yo anoté otras aquí, como por ejemplo, el que golpea primero golpea 2 veces. ¿Qué dice la Biblia sobre este tipo de cosas, por ejemplo? No, ¿Qué sí. dijo Jesús? Si te golpean en una mejilla, coloca la otra. Coloca la otra, por Lo ejemplo. contrario. Claro, no estamos diciendo que tienes que dejarte maltratar. No. ¿ok? Pero se trata de que las personas te dicen que tú obtienes respeto cuando golpeas primero, pero no es así. Cuando tú pones la otra mejilla, las personas te van a respetar más. Y la Biblia dice eso. Otra frase que guardé por aquí es: guarda el día que quieras. Importante. Eso lo escuchamos nosotros Sí, mucho, sí, los cristianos. Mucho. Y diría el pastor Arnaldo Cruz: ¡ay! ¡Ay! Aquí viene lo bueno. Sí. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto?
Sí, la Biblia hace mucho énfasis en eso. Lo que pasa, muchachos y familia, lo que pasa es lo siguiente, mira. Existen verdades absolutas y verdades relativas. Correcto. La verdad absoluta viene de Dios. Y hay muchas verdades absolutas que nosotros como seres humanos podríamos usar. Pero hay verdades absolutas, relativas. ¿Y qué significa? Cuando hay muchas verdades relativas, tú tienes tu propia verdad, tú tienes tu propia... Incluso del mismo tema, que es lo más interesante. Este tiene una verdad con relación al mismo tema. Este ya no es una verdad, es una opinión. Una opinión. Entonces, ese es el problema, que la gente hoy cree que porque tenga un pensamiento, déjame vivir como yo quiero, o sé libre, lo que estamos diciendo, sé feliz. Eso no son verdades, eso son opiniones que la gente está disfrazando de verdades, pero que realmente no son verdades. Sí, ahora que mencionas eso, mi esposo y yo le mencionamos a nuestra hija de 6 años, porque ella se enfrenta a esos pequeños problemas de esa edad, en donde pues te pueden decir, está fea, ese vestido no me gusta, y le enseñamos, acorde a su edad y con la sabiduría que Dios nos puede dar, decirle, mi amor, si para esa niña tu vestido, tu cabello no le gusta, es feo, es su opinión, hay que respetarla, pero no es una verdad. La única verdad es la que tú creas, que si a ti te gusta ese vestido y te parece bonito, si te parece bonita, a un poco de amor propio, autoestima, le repetimos eso, y me recordó cuando dijiste eso, esa verdaderamente es importante saber. Y saben, en una era en donde todo el mundo tiene su propia verdad y te hacen ver como, bueno, la verdad depende desde el lente que lo veas, desde un punto de vista, empiezan a salir este montón de movimientos como feminismo, personas que tengo la verdad, si yo me creo animal, soy animal. Ese es el verdadero peligro de creer tu propia verdad y no escudriñar, digamos, en la Biblia, que es el que tiene toda la respuesta. Yo sigo insistiendo en que ese tipo de cosas, y no quiero meterme en la vida de nadie, cada quien es libre de pensar y hacer con su vida lo que quiera, Sí. pero hay una cosa que la Biblia dice en Eclesiastés, que en algún momento tenemos que darle cuenta a Dios con relación a lo que yo hago. Pero lo que les quiero decir, lo que insisto, es que eso no son verdades, son opiniones. Son opiniones. Porque si yo me creo un perro, soy un perro. No. Entonces no es una verdad. Es una opinión. Por más que lo repitas, no. Es mi punto de vista. Exacto, porque sí. Dios me creó un ser humano. O sea, mire, los seres humanos diferimos de aquí a la eternidad con un animal. Y aunque yo tenga un desorden de percepción, o una percepción completamente distinta, no significa que yo sea lo que yo creo. Yo soy humano, sea donde me pare, voy a ser humano. Eso es una verdad absoluta. El enemigo ha aprovechado cosas que son buenas para distorsionarlas. Y eso es lo que Siempre pasa. lo hace. Eso es un punto Porque, bueno. por ejemplo, los animales no son malos, pero que tú te creas animal, o sea, es otra cosa. Ahora, yo he pensado siempre con respecto a la libertad. En este país, por ejemplo, dicen que Estados Unidos es el país de la libertad. Sí, sí. ¿Es buena o es mala la libertad? Es buena. Y tú mencionabas un versículo que hablaba sobre la libertad, precisamente. Pero ya cuando se convierte en libertinaje es otra cosa. Eso te iba a decir, que la libertad tiene un límite. Sí. Exactamente. Entonces ahora la gente usa la excusa de la libertad para hacer lo que quiere. Y entonces allí donde entra la distorsión. Es buena la libertad, pero no te vuelvas loco. Claro. Sí, no traspases los límites. Sí, no y te es importante extralimites. los límites. Y anclándonos exacto. un poco en la palabra que dijo Jorvis sobre eso, sobre límites y sobre libertinaje, eso es lo que más se ve hoy en día. Muchas personas que tergiversando la verdad se van por otras fuentes y otros canales. Sí. Y eso es lo que verdaderamente es lo que hemos tratado en el día de hoy. Queremos hacer ver un poco. ¿Dónde podemos encontrar las respuestas? ¿En qué libro? Sí, y antes de pasar, seguir avanzando, y quisiera comentar algo sobre esto. Por ejemplo, yo hablaba con una persona en Venezuela, antes de venir acá a los Estados Unidos, y él me decía que Dios quizá permitió que pasara lo que pasó en Venezuela, porque Venezuela era un país, y bueno, no solamente Venezuela, pero en este caso estamos hablando de Venezuela, era un país donde había mucha idolatría, donde había mucha rumba, porque mucho espiritismo. es mucho espiritismo. Entonces, él me decía, ¿tú crees que Dios va a hacer algo para que nosotros volvamos a lo mismo? Entonces, es allí, o sea, ahí es duro escuchar eso, porque nosotros queremos que Venezuela se mejore, pero realmente
Dios quiere que nosotros volvamos a vivir como Sodoma y Gomorra, por ejemplo, y a veces me pongo a pensar en Sodoma y Gomorra, o sea, ¿cómo habrá sido? Porque hoy en día están pasando cosas que yo me imagino que pasaban en Sodoma y Gomorra. Así es. Y de verdad es algo preocupante, pero siempre Dios tiene un remanente bonito que está buscando la verdad en su palabra. Sí, hay un tipo de gobierno que es bien interesante, bien bonito, y es la teocracia. Es la teocracia donde Dios es la autoridad del Estado. De ahí deriva la palabra teo. Sí, exacto. Teo es Dios. Entonces, ahí, en este aspecto, Dios es la autoridad. Pero con tantas verdades relativas, pregunto, chicos, ¿será que le estamos restando autoridad a Dios? Porque Él es el que tiene la verdad. Pero entonces yo no estoy conforme con la verdad que Dios tiene, sino que yo digo, Señor, yo creo que te equivocaste. Yo mejor voy a adaptar tu verdad a mi verdad relativa. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiero y lo voy a empezar a defender como una verdad. Y Satanás ha cauterizado la mente de las personas y de los que nos gobiernan para que incluso estén aprobando mentiras como si fueran verdades. Sí. O sea, hay miles de ejemplos que no queremos profundizar porque no queremos herir la susceptibilidad de nadie. Pero sí hay muchas mentiras disfrazadas de verdad que hoy incluso la gente está defendiendo y que están causando daño a la humanidad, a la niñez, a la familia, a la sociedad. Y sin embargo seguimos empecinados, tercos en ese tema de poner a Dios a un lado. Y por encima de la verdad absoluta de la autoridad y el gobierno de Dios están mis verdades relativas. Correcto, sí. Y yo creo que eso de la mentira es algo que uno lleva, porque vamos a estar claros, todos mentimos y con pequeñas cosas. Y a veces mentimos para salirnos del paso. Existen las mentiras blancas que muchas personas creen que una mentira blanca, o sea, te da la excusa de que no vengan las consecuencias. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros, chicos? Vamos a ir pensando en una respuesta. ¿Cómo podemos nosotros para vencer la mentira? Para quitarnos ese hábito de quizás negar lo que es verdadero, o todos los que están escuchando allí también podrían comentar. ¿Cómo podemos nosotros vencer ese mal o ese hábito tan arraigado en nosotros de mentir por salir del paso o de mentir por quedar bien con alguien? Mira, yo te voy a decir lo que a mí me ha funcionado. Okay. Y les voy a comentar a todos ustedes. A mí me ha funcionado aplicar no lo que yo quiero, sino lo que Dios me pide en su palabra. Y me ha funcionado. Por ejemplo, hay momentos en los que yo he querido actuar o devolver el golpe, como decía. Si me dieron un golpe, devolver el golpe. Sí. Y es muy de humano hacer eso. Como un reflejo que eso uno es tiene. normal. Sí, pero en ese momento he orado y le he dicho, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y voy a su palabra y Él me dice, pon la otra mejilla. Y resulta que he obtenido muchos mejores resultados aplicando lo que Dios dice que si yo hubiese devuelto el golpe. Porque si hubiese devuelto el golpe, quizá las se van a consecuencias... empeorar las Sí. cosas. Sí. Ahora yo te voy a dar la respuesta con base a tu pregunta. Correcto. Pero te lo voy a hacer con un ejemplo. Okay. Hasta los años 1900 más o menos, parte de la Edad Media, los médicos aconsejaban a las personas fumar tabaco para mejorar problemas respiratorios y del pulmón. Imagínense eso. Qué coherencia hay ahí. Y todos los datos que yo te doy puedes buscarlo en enciclopedias, en Google, en lo que tú quieras. Se creía que fumar tabaco aliviaba problemas del pulmón o problemas respiratorios. Después los médicos aclaran que eso es terrible para el pulmón, terrible para las vías respiratorias. Tú dices que ¿cómo hago yo para enfrentar la mentira? Bueno, citaste un texto y hay uno muy parecido que dice la Biblia, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando Jesús. Entonces, dice Jesús que Él es el camino, pero que Él es la verdad. Es decir, para yo hacer frente a todas esas mentiras que hoy el mundo disfraza de verdad, lo que tengo que ir es ir a la fuente de la verdad, que es Jesús. Él sí tiene la verdad. O sea, yo leo la Biblia y todo lo que encuentro en la Biblia, aunque muchos lo cuestionen, esa es la verdad. Entonces, hoy Satanás es la imagen clásica. El demonio y el angelito, Sí, la que típica. nos han pintado. Está el angelito aquí diciéndome qué debo hacer y Satanás por el otro lado. Eso es una analogía, obviamente. Sí. Está el otro lado. Eso es mi conciencia. Eso es lo que Dios colocó en mí. Entonces, esa cuestión, si yo quiero saber la verdad no es nada. La verdad es una persona.
la verdad de Jesús. Amén. Amén. En Él está toda la verdad. Amén. Así es. Sí, y hablando de Jesús y Dios, sin duda alguna, como habíamos mencionado, la verdad te hace libre. Precisamente es lo que Dios quiere. Pero lo que mencionaba Jorvi sobre la libertad del libertinaje, Exacto. Dios no te quiere en una sociedad llena de libertinaje. Creo que hemos tergiversado ese concepto de libertad. Libertad no es aquello que te da el derecho a hacer todo lo que te da la gana. Eso no es libertad, es precisamente eso, libertinaje. Porque si tuviésemos el derecho de hacer, entonces no existieran leyes, cada quien puede ir por donde quiera, hacer lo que quiera, quitarle las cosas a lo que quiera. Verdaderamente Dios quiere de cada uno de nosotros que entendamos primeramente el concepto de ser libres, libres en Él. Ujú. Y para uno ser libre tiene que conocer la verdad, lo que está bien y lo que está mal. Mire, muchas personas expresan que hay algo que tienen las iglesias cristianas, ¿no? Sin referirnos a una denominación en específico. Sí. Y dicen ustedes son la iglesia del no. Porque no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no pueden hacer esto. Pero precisamente yo puedo dar mi experiencia personal y es que nunca me he sentido tan libre de estando en la iglesia porque puedo conocer qué es lo que está mal y lo que está bien y tengo el poder para elegir eso. Ujú. En cambio, muchas personas muchas veces andan por allí engañados, por eso precisamente por la mentira, y no tienen el discernimiento para poder elegir. Nosotros los padres somos un ejemplo de Dios. De hecho, la Biblia nos utiliza Correcto. como una parábola, una analogía, un ejemplo. Y ningún padre responsable que ame a sus hijos va a querer mal para ellos. Ujú. Entonces, ¿por qué a veces nosotros implementamos tantos no? Sí. Porque ya nosotros pasamos por la experiencia de que Ujú. nuestros padres nos dijeron que no, pero cuando violábamos ese no, llevábamos consecuencias. Algo pasaba, claro. Pasaban cosas terribles. Entonces, mira qué pasa. El problema de la felicidad, el problema de la felicidad de las personas es que es cambiante. Lo que hoy es verdad, mañana ya no puede ser una verdad. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hoy la gente defiende una cosa y mañana resulta que cambian de parecer y dicen, no era así, ahora es el contrario. De la Y nada. eso lo que hace es confundir a las personas. Así Porque antes no se veían tantas cuestiones como se ven hoy. Gente con pensamientos tan extraños, conductas tan cuestionables, personas que uno dice, pero ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Por qué piensa? ¿Por qué habla así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué? Entonces, ese tipo de cosas nos están causando daño. Sí, y Roger hablaba algo al principio y decía que cuando nosotros buscamos libertad de este tipo, libertinaje, que se convierte en libertinaje, nos volvemos más esclavos aún del mundo. sí. claro. Y la gente piensa y está buscando la libertad y está buscando la felicidad y el éxito en lugares equivocados. Correcto. Y nosotros por experiencia podemos decirle que cuando nosotros nos entregamos al Señor, las cosas que pasan son maravillosas, pero no es algo que nosotros podamos transmitirle a ustedes. Ustedes tienen que vivirlo ustedes mismos. Correcto. Entonces, para poder ustedes saber realmente eso, tienen que comenzar a colocar la vida, sus vidas en las manos del Señor y comenzar a hacer lo que Él nos ha pedido. Porque como tú decías, Él puso todas esas cosas para nuestro bien, no para su bien. No. Porque Él, si nosotros hacemos algo a Él le va a ir mejor. No. Si Él lo puso ahí es para que nosotros al aplicarlo nos vaya bien a nosotros. Exactamente. Sí, porque Él quiere el bien para nosotros. Así Es precisamente eso. Entonces, empieza a cuestionar un poco acerca de esas cosas. Pide dirección a Dios, que es lo más importante en oración. Cuando veas cosas que verdaderamente, o conductas de masas de personas que te lleven por donde tú sepas que no está bien, empieza a cuestionar un poco. Eso es bueno pedir ayuda a Dios si estoy por el camino correcto o no, porque en un mundo donde todo es relativo ahora, la relatividad ahora parece la teoría constante del día a día. Puede ser relativo. La conducta de ese niño hizo eso porque, bueno, es relativo. Algo debe pasar. Entonces, yo creo que podríamos empezar por lo que dijiste respondiendo a esa pregunta, llamarle verdaderamente a lo malo y a lo bueno y decidir por eso. Exacto. Hay otro texto que es muy bonito y que quiero que las personas se lo aprendan o lo escriban, lo compartan.
Es Romanos 12:2 y dice textualmente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, conocimiento, mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ese texto dice mucho. Sí. En palabras dice que no debemos conformarnos a este siglo. Cuando la Biblia habla de siglo se está refiriendo al mundo. No te conformes a este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te va a tratar de confundir. Así Correcto. es. Sí, Porque- mira. Ajá. Perdón, regálame otro momentico. Porque cuando la persona que está intentando meterte su verdad no está siendo inspirada por Dios, va a inspirarte con su pensamiento, Sí. con su conducta, con lo que tiene en su mente, con lo que tiene en su corazón. Porque mira, la sociedad te hace feliz. La sociedad te hace feliz en lo que tú creas, pero Dios te puede transformar. Amén. Amén. Esa Correcto. es la clave. Así Correcto. es. No, y la felicidad es momentánea, la que te puede dar la Sin sociedad. duda. En cambio, la felicidad que te da Dios es algo indescriptible. Yo creo que no lo puedo describir porque No. yo tuve la dicha de poder encontrarme con el Señor, porque yo era, toda la vida he sido adventista, por ejemplo, pero Sí. no, de un cierto tiempo para allá tuve un encuentro con el Señor personal, que fue donde yo comencé a sentir lo bonito que es seguir a Jesús. Qué bonito. Y nunca, a pesar de que en muchos momentos he estado solo, en algunas circunstancias, nunca me he sentido solo. O sea, físicamente he estado solo, pero yo no me he sentido solo porque Dios ha estado conmigo y Así Él es. ha hecho todo. Ahora, yo quería hacer un comentario aquí de algo que hablaba Roger, y es, si algo es de dudosa procedencia o si algo te genera dudas, no lo hagas. Entonces puse aquí, ve a la Biblia y aplica lo que dice allí y verás la Exacto, diferencia. Exacto. Ujú. Sí, y esa es precisamente la diferencia, muchachos. Miren, en la Biblia, y perdonemos que hagamos tanto énfasis en eso, pero es en lo que creemos. Este es un podcast bíblico. Sí, y cómo no decirte que las respuestas pueden estar allí, da lo que sea, cuestiones de salud, cuestiones de matrimonio, Sí, discernimiento, decisiones importantes en tu vida, como bien lo mencionaba Jorvis. Dios nos ha dejado una guía importante para vencer la mentira y el engaño de Satanás, que es real en este mundo. Sin duda, claro. No son historias de las cuales solo pasaron hace muchos años y no tienen inherencia hoy, no. Lo que encuentres en la Biblia tiene el contenido necesario para las respuestas que estás buscando el día de hoy. Así es. Y qué bonito saber que podemos tener ese apoyo, aparte de la oración y la compañía de Cristo, ese apoyo en la Biblia en que podemos encontrar historias maravillosas de personas que se han dejado utilizar por Dios y otras que han caído en el engaño de Satanás, y hemos visto cómo han transcurrido todas las consecuencias referentes a eso. Sí, mira, y para ir cerrando, yo quiero mencionar un versículo Adelante, sí. que está en Proverbios 3, 5 y 6, versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia... Hay versiones que dicen prudencia. Aquí esta versión me gusta porque dice, no te apoyes en tu propia inteligencia. Y es bien. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Tremendo. Bueno, para ir cerrando, no sé si tengas algo que decir al final, Oscar. Sí, O- hay un texto en la Biblia que a mí me gusta muchísimo y que no solamente voy a citar el libro para que no... Es el libro de Jonás. Jonás. En el capítulo 3, al final del libro de Jonás, hay una reflexión entre Jonás y Dios. Cuando Jonás se enoja y Dios está reflexionando con Jonás, Dios le dice a Jonás, Jonás, te preocupa una calabacera que en un día creció y en un día dejó de ser, y no voy a tener yo misericordia de Nínive, aquella gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir. Escuchen la conversación de Dios, y aquí es el problema, y con esto voy a terminar mi reflexión. Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, Dios le está diciendo, Tremendo, sí. ¿cuál es el problema de los ninivitas? Te dejo de tarea que repases por qué eran los ninivitas tan crueles y por qué Jonás tenía miedo de ir allá. Dios le dice, es que ellos están confundidos porque no tienen el don del discernimiento, no saben discernir entre lo bueno y lo malo, y por eso se están equivocando. Nosotros podemos estar haciendo lo mismo, y yo te invito que metas toda la verdad en la balanza, pero no en tu balanza, mételo en la balanza del cielo, y estoy seguro que Dios te va a inclinar la balanza hacia la verdad que te conviene.
Amén. Así es, muchachos. Y quiero tomarme el atrevimiento, voy a hacer algo diferente para concluir. Me gustaría orar por todas aquellas personas que han estado escuchando nuestros temas, que por algún motivo o diferente medio ha llegado a ti, y esta tarde o este día queremos orar por ti para que Dios nos ayude a tener eso precisamente, discernimiento del cielo para poder vencer la mentira. Así es. Oremos. Amén. Amante y poderoso Señor, te damos gracias porque en esta tarde hemos podido hablar acerca de ti. Ahora, todas estas personas que están escuchando y están viendo, te pido que toques sus corazones y nos ayudes, nos des la sabiduría para enfrentar el día a día en un mundo lleno de engaño y mentira, relatividad y, Señor, conformismo. Danos sabiduría y entendimiento para poder elegir por ti, Señor, elegir las cosas buenas y decirle no a lo malo, Señor. Bendice a todas estas personas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y recuerda, nunca dejamos de aprender. Así es. Si te gustó este podcast y crees que hay algo bueno que podrías compartir con otra persona, dale me gusta y compártelo. Nos va a hacer muy bien. Así es. Y no solamente eso, suscríbanse también. Así es. Importante. Aprovechen. Hasta Saludos, la próxima. bendiciones. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Tres en fe, tres voces, un mismo Señor. Fe, esperanza y verdad. Tres en fe, tu podcast de fe.